Bienvenido, amigo, para quitarte el poch. ¿Qué poch te quieres Muchas quitar? gracias. No sé, cualquiera. Las ganas de hablar de El, qué, de qué. de lo que quieras tú. Bueno, pues yo quiero quitarme el poch de saber los sueños de Franklin Brooks. Anda, caray. Vamos a compartir. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Mira, sueños tengo muchos. Tú dirás en qué parte, cuáles sueños, por ejemplo, en la música o en la En la vida. vida misma. Oigan, En la si vida. escuchan música, sí, Franklin viene con música en la vida, pero también está la música de la lluvia. Hoy estamos dando gracias a que se riegan solas las plantas. Pues mira, Pero ¿qué? Tus sueños. O sea, tú, Franklin, cuando de las memorias más antiguas que tienes, ¿qué soñabas? wow. Yo creo que ahora es que vengo a soñar un poco, Ok, ¿no te ¿no? acuerdas de tus sueños de Sí, infancia? sí, ahora soy un poco más consciente Ok, claro, claro. de esos sueños de la infancia, ¿no? Yo creo, mira, yo me crié en una zona de Cuba, en la parte oriental, en Guantánamo. Me crié con mis abuelos, con muchos amigos y sobre todo era la parte de campo, ¿no? Ujú. Y hoy uno de mis sueños y anhelo mucho, es como que volver a ese entorno, Ok. ¿no? A esa parte de campo, de sembrar, de criar una gallina. Sí, entonces yo anhelo mucho eso. Ay, qué Anhelo mucho bonito. eso y creo que sueño con tener una casa con jardín, con patio donde pueda tener mis gallinas, Sí. poder sembrar algo. Sí, ese Sí. es uno de mis grandes sueños. Pues Sí. mira, ahí vamos, ¿no? Ser mexicano, yucateco, meridano, para muchos de nosotros es añorar el interior del estado. Creo que una gran parte de la población nacimos o crecimos en nuestros pueblos. Y Ujú. traer un cachito de nuestros pueblos, pero no saciarnos con regresar o ir ahí, o la vida adulta nos hace ir. En mi caso, por ejemplo, yo iba todos los viernes a Tecash, a mi pueblo, y ahí siempre estaban creciendo algo. Nosotros mismos estábamos creciendo, pero no nos dábamos cuenta. Pero mi abuelita y mi abuelito crecían gallinas o crecían pavos, y hasta hace muy, muy poquito, mis abuelitos ya pasan de 80 años, hasta hace muy poquito, los pavos se llamaban como mi mamá y mis tías y mis tíos, ¿ok? No porque es súper raro, pero tenían el nombre porque al final de cuentas, en el cumple de mi mamá, ese pavo lo comíamos todos, ¿no? O en el cumple decían, qué cosa más rara, pero para nosotros era una ilusión de ver crecer y que termine en fiesta, ahí Claro. en el pueblo. Ahora nuestros abues, mis abues, vienen más porque nosotros estamos en la ciudad. Y añoramos eso, pero ellos nos lo traen a través de miradas, de sabores, los recados de mi abuelita que nadie descifra. Pero también queremos o anhelamos regresar ahí a través de nuestra propia casa y saber y decir cómo se cumple todo a final de cuentas, ¿no? Porque tú como meridano, como mexicano, como nuevo hermano, porque es un proceso bien difícil, decir, puedo sembrar y convocar esos olores y esos sabores, que para mí es, según yo, lo traes contigo, ¿no? Yo te escucho tu música y escucho un lugar a donde solo me has contado con tu música, pero voy ahí. Entonces, decías, estoy haciendo conscientes mis sueños o haciendo consciente de esto, pero yo siento que voy ahí y puedo ver las flores, las plantas de tu abuelita y puedo sentir el olor a café a través de tu música. Sí, claro, mira, yo creo que mi música hoy es el mejor reflejo de mi pasado y de lo que quiero, ¿no? De lo que puedo hablar con sinceridad porque fue lo que viví, lo que bebí, lo que soñé, lo Ujú. que comí. Entonces, en mi música hay mucho del café, mucho del campo, mucho del folclore de la calle, del oriente cubano, porque de eso fue de lo que me nutrí, ¿no? Lo que viví Claro. realmente en mi infancia. Y yo creo que ahora es cuando tengo un poco de más de conciencia y de herramientas para poder sacar esas experiencias. Me costaba mucho antes de emprender con mi proyecto. Siempre tuve la inquietud de cómo yo
puedo decir esto a través, digamos, de la trompeta? Era para mí en ese momento un poco limitado porque no sabía, no había roto esa barrera o deshecho ese nudo de poder con mi trompeta sin poder cantar, porque en ese momento no me atrevía a hacerlo y conectar y comunicar todo eso que yo quería decir, que necesitaba decir, que tenía adentro y que necesitaba decir. Y me atreví a cantar un poco y en la composición para mí fue determinante estudiar producción musical con Daniel Parra de la academia Bend. Entonces ahí fue donde yo comencé a tener esas herramientas y abrir esas puertas y esas ventanas para poder por ahí sacar toda mi inquietud musical que traía, ¿no? Y gracias a eso comienzo a componer, a atreverme a grabar y a escuchar. No se escucha tan mal como yo creía, ¿no? Entonces, nos juzgamos mucho, ¿no? Sí, claro. Mientras más sabemos, más nos juzgamos. Claro, entonces, claro. Ese niño que soñaba, que olía, que probaba, que era música, tal vez sin saberlo, o sí, no lo sé, podemos hablar de eso, pero conforme más sabes y más responsabilidad tienes, entonces menos te quieres disfrutar. Sí, y eso es sí, porque digo, hay muchos pensamientos del qué dirán, de o no soy cantante, o esto y lo otro, y terminas no haciendo nada. Y creo que cuando comprendes que tú tienes un mensaje que ofrecer, yo creo que ahí está la clave, ¿no? El poder hablar de tu experiencia, de lo que tú sabes, de lo que tú viviste decentemente, es la clave. No hay que tener miedo digamos, a lo que diga, cada cual tiene su voz y su manera de contar su historia, ¿no? Mediante un instrumento, ¿no? Exactamente, de cantar un poco o conjugar ambos, que en este caso así lo hago yo. Canto un poco, toco un poco. Y también tengo la suerte de estar rodeado de unos artistas cubanos que tienen en gran medida, que han vivido en gran medida eso que yo viví también. Claro, conectan con su propia historia. Claro, ¿no? Claro, porque sabemos de qué estamos hablando, a qué sabe ese café, cómo suena ese pilón donde se muele ese café, a qué sabe el caldo de gallina. Sí, nuestros abuelos, todos compartimos una misma historia de algún modo. Entonces, eso se ha convertido digamos, en una receta, en una manera de cocinar la música muy rica y con mucha identidad. Sí, que hace rato hablábamos de eso, ¿no? Qué disfrutable es que todo el performance se acompañe con esos olores, con esos sabores, ¿no? Cuando la primera vez que yo escuché dije, aquí debería haber una infusión, o aunque no vayan a tomar café, aquí debería estar oliendo esto, y luego que camines y sientas todo lo que las sensaciones acompañan la experiencia de disfrutar una pieza, que uno lo convoca en casa, porque cuando te dispones a descansar, o te dispones a comer en familia, o te dispones, hay toda una preparación. Entonces, qué chévere sería decir, voy a encontrar un lugar donde mi música se acompañe con esos sabores, se acompañe con esos olores, ¿no? Con esa musicalidad en la palabra, en el acento. Decir, claro, podían ser otros músicos, pero no, porque todos ellos, incluso desde que están en el montaje, desde que están platicando, tú entras a su historia. Claro. Y eso es muy rico y eso es muy disfrutable, pero entiendo que no siempre fue así. Si nos vamos muy, muy atrás, o sea, ¿cuándo Franklin supo que era músico? O sea, niño, ¿tú sabías? ¿Tú te sabías? Mira, yo desde pequeño estaba en el barrio tocando con laticas, con lo que había. Cuando se iba la luz, salíamos de nuestras casas en el barrio y tocábamos con lo que apareciera. Uh-huh. Encima de una banca, una lata de conserva, le poníamos una bolsa del súper y lo amarramos con una soguita y ya era el parche, cantábamos. Y ahí sucedía algo que creo que influyó mucho en mi formación, que había una comparsa, una conga, como le decíamos nosotros. Uh-huh. Había muchos tambores y la gente salía arrollando, que es bailar, ¿no? Sí. Sobre todo cuando no había, bueno,
cuando no había luz y cuando había también, ¿no? Era como que motivo de fiesta. Entonces la gente salía con sus cazuelas arrollando junto con la conga. Entonces todo ese folclore Ujú. yo lo vi. Y eso vas naciendo con ello hasta que se me da la oportunidad de, bueno, entré en el coro de la escuela. Yo no sabía que iba a ser músico en ese entonces. Tenía 8 años, 9 años, 7, 8, 9 años. Luego en un taller de títeres, luego en un taller de artes plásticas. Un buen día llegan a mi escuela a hacer unas captaciones para la escuela la escuela vocacional de arte. Ujú. Y pues yo hago lo que me dicen, el ritmo, canto, esto, lo La otro. prueba, ¿no? Y llega septiembre y, oye, tienes que irte a la escuela vocacional de arte. Y yo, wow, qué susto. Entonces, donde todo se comienza, qué susto porque quedaba como a 7 kilómetros de la escuela y con 10 años yo tuve que irme becado. Ya no veía a mi mamá todos los días. Claro, esto que te alimentaba de música toma distancia, ¿no? Exactamente, Sí, tu pero cotidiano, bueno, pues. ya se va a darle más formas, ¿no? Vas a estudiar canto, y a estudiar solfeo, a aprender historia de la música y pam, 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 pam. Pero ya eso se puso más serio porque ya no veía a mis papás, lo veía cada 15 días, yo tenía que lavarme mi ropa, tenía que limpiar áreas comunes. Sí, sí, como madurar de a fuerza, Sí, ¿no? ya, y tenía que levantarme a las 7 para tender mi cama y todas las rutinas que hay que hacer cuando estás becado, ¿no? Ujú. Y convivir con chicos yo tenía 10 cuando entré, hasta 14 años, ¿no? Donde ya sabes, suceden muchas cosas allá. Claro. Y aún así yo iba como que saboreando y viviendo el proceso sin hasta ese momento decir, yo quiero ser músico, ¿no? Bueno, ya entré luego O sea, esto me sale, ¿no? Y lo disfruto. pues sí. Y tampoco estaba tan enamorado de la cuestión de la música como tal, de la trompeta, ¿no? Cuando me dieron la trompeta, yo dije, ¿cuándo yo pedí esto? Yo no había elegido la trompeta. Ok. Y pasaron 2 años ahí yo esquivando la trompeta, esquivando mis maestros de piano y bam, bam. Hasta que llega el pase de nivel de noveno grado y ya íbamos a entrar en el O sea, terminaste lo que sería la secundaria. la secundaria, iba a Para la entrar prepa, digamos. al pre, exactamente, al pre. Y wow, llegan las pruebas y es donde te tienen que enfrentar a un equipo de maestros que te dice sí o no, ¿no? Y hacer pruebas de historia de la música, de solfeo, de piano. Yo dije, wow, ahora esto sí se puso serio y fue donde yo realmente dije, bueno, ahora hay que estudiar, ¿no? O me regreso a El Salvador o le sigo para adelante y mis padres que habían puesto todo su empeño en apoyarme. Entonces comienzo a evaluar, digo, bueno, yo no puedo hacer quedar mal a mis papás, a mi Claro. pueblo. Entonces yo dije, bueno, vamos para adelante y comienzo a estudiarme ahí, me afinco bien, apruebo y tuve la suerte de ser alumno de varios maestros que me enseñaron y me hicieron que yo me enamorara de la trompeta y dije, wow, la trompeta aquí, en el mariachi, en la salsa, en el son, en la música clásica. Y ahí fue donde yo dije, wow, Se esto aceptó. está chévere. Y entonces comienzo yo a estudiar y a tocar en ciertos proyectos. Y fue donde yo dije, yo creo que esto, ya a conciencia, yo dije, esto es lo que a mí me gusta. Me encantaba. Mucha gente románticamente dice, me escogió el instrumento. Aquí te imponen un instrumento, ¿no? Y tú Bueno, en escoges enamorarte. ese caso, porque no habían trompetistas en la carrera, Aquí en Meta. y me dijeron, usted va para trompeta, ¿no? Igual, y si no hubiera dado lancha en la trompeta, hubiera regresado a mi sitio, o quizás me hubieran cambiado de instrumento. O alguien con una muy buena intuición, ¿no? Supo ver algo que tú no estabas dispuesto a ver en ese Claro, momento. claro, porque son maestros con una experiencia muy grande y ellos saben. Claro. ¿Entiendes? Quizá mi inquietud digamos, la actitud y aptitud, actitud con C y con P para la música. Dijeron, bueno, Sí. creo que sí funciona. Y yo era el que estaba en otro rollo, ¿no? Que si la carpintería, que si esto, que si el barro, pero
así fue. Y llegué a ese punto y dije, yo me quiero dedicar a esto, porque aparte se me da bien. eh, ya estoy tocando, comienzas a ganar dinero de algo que te encanta y tú dices, wow, qué Sí, sí, fórmula sí. más, Soy feliz más chévere, ¿no? y me Sí, pagan por ser feliz haciendo. claro, hago feliz a la gente también. Y entonces ahí fue donde realmente yo dije, yo voy a ser músico, yo quiero ser músico, ¿no? Entonces creo que fue ahí. No fue un sueño de infancia, fue algo que se construyó. Anda, exactamente, viendo, ¿no? Llegando a los lugares, wow, cómo la gente está tocando, cómo la gente baila de esto, wow, yo dije, no, de aquí soy. Sí, así fue el proceso. Y ya me enamoré de la trompeta y hasta el día de hoy es algo O sea, desde que ese punto, ¿no hubo algún momento en el que digas, me equivoqué? no, Quiero dejar esto. no, no, no. Más, fíjate que más adelante, cuando comienzas a tener, digamos, a enfrentarte a otros retos, ¿no? Escenarios más grandes, esto, lo otro. Y cuando las cosas no salen como tú quieres, es cuando tú empiezas a dudar, ¿será que estoy listo para esto, lo otro? Pero son los retos De la de vida, la que vida, están ¿no? De la cada uno carrera también. y en crecer, ¿no? Tú dices, bueno, ¿lo cruzo la raya o me quedo acá? O me quedo Bueno, cruzo aquí la raya y a ver qué pasa. y a ver qué pasa, ¿no? Y siempre aprendes, siempre que cruzas la raya, siempre aprendes, siempre creces, ¿no? Siempre, eso siempre va a suceder, aun cuando las cosas no salgan como tú quieres que salgan, Sí. pero siempre hay algo que te hace crecer y de ahí es como que es un nuevo comienzo, ok, tengo que mejorar en esto, en esto, en esto, pero creo que temo más ahora que antes. Sí, es lo que Sí, yo pienso. Conforme sabemos más, tenemos nuevos temores, pero también más grandes porque nos vamos haciendo adultos y la responsabilidad de crecer, ¿no? Te hace, pues, tener como lapsos más grandes de duda que de algo concreto, ¿no? Que claro. yo lo veo incluso en la convivencia, decir, oye, no, esto hay que ensayarlo, hacerlo, y de repente de la nada tengo una canción nueva, ya está lista, solo tiene que venir a grabar. O sea, por otro lado, el tomar el riesgo también Claro. en un camino nuevo, o vamos a hacer ya hice una canción es para las infancias y esto se graba. ¿Cómo? Es el mismo que luego, o sea, que te permites esos riesgos, Sí, esas aventuras y esa diversión. Pero también conforme nos formamos como artistas y otras personas eligen cuáles son las herramientas básicas para después encontrar tu lenguaje, en algún punto perdemos esa esencia. No sé si a ti te pasó, a mí me pasó en algún punto decir, ok, este es el teatro occidental, el oriental, ¿cuál es mi teatro? mm, ¿Cuál es mi discurso? ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero decir en la claro. escena? Y entonces me doy cuenta que fui dejando esa raíz que me dijo algún día, tú eres artista, porque ya estaba con tanta responsabilidad de lo aprendido que no encontraba mi voz, ¿no? Lo Mm, acabas de describir de manera muy clara con tu sí, ensamble de ahora, sí. pero el camino duele a veces, ¿no? Sí, Más de lo no, que claro, parece. claro, claro. Mira, aprovechando que tocas el tema de cuál es mi voz, a mí me pasó algo similar. Yo creo que a muchos artistas, a casi todos, que, bueno, en mi caso, quieres, es decir, está digamos, tu sensación, tu sentimiento en lo que tú navegas mejor. Sí, Yo vengo, digamos, de la música y la cultura cubana. Entonces llego acá a Mérida y hay todo unos canales diferentes que viene, por ejemplo, aquí yo conocí otras vertientes del rock, ¿no? En Cuba escuchaba rock duro, pesado, mientras compartía con mis amigos de artes plásticas, ¿no? Que se ponían a pintar y escuchaban Metallica, esto, ujú, lo otro, y yo decía, wow, creo que esto no me gusta. Entonces encasillé todo ahí y lo aparté. Entonces llego acá y comienzo a escuchar otras cosas, otras formas del rock, ¿no? Y comienzo a descubrir otras cosas, la trova, por ejemplo, la trova acá en Yucatán, que es algo muy fuerte. Comienzo a prestarle más atención. El jazz, digamos, en la escuela lo escuchaba, pero no tanto como aquí, que ya tenía que ejecutar, y también que había que tocar de todo, sí, ¿no? Para poder vivir había que tocar la trova yucateca, bueno, por suerte a mí me gusta, ¿no? El jazz, que a mí me gusta escucharlo más que tocarlo, eh,
la salsa, el son, hacer tributos a cuantos grupos quieras Sí, hacer o tengas que hacer. Y hacer de todo para construir un estilo de vida, ¿no? Exactamente, pero eso tiene algo peligroso, que te pierdes y pierdes tu identidad, ¿no? La pierdes de ahí enfrente. Ella siempre va a estar, pero se acomoda o atrás o sea, al lado, ¿no? O por allá, y entonces comienzas a tocar de todo y pierdes de vista lo que realmente tienes que tocar o quieres tocar. O le pierdes tiempo, le dejas de dedicar y se entume, ¿no? Y luego digo, bueno, llega un momento en tu vida que comienzas a preguntarte de dónde soy, qué es lo que quiero tocar, qué es lo que quiero defender y qué es lo que puedo defender con naturalidad. Y yo comprendí que tenía que ir al pasado, a mi esencia, que era mi música, que es mi música cubana, que es la conga, que es el guaguancó, que es el changüí, que es el barrio, que es la música campesina, ¿no? Y dije, claro, si cuando yo toco un son montuno, es como pez en el agua. Entonces dejé de querer tocar más jazz, porque es un lenguaje muy diferente al que yo tengo, con el que yo crecí. Y dije, bueno, yo tengo que enfocarme a lo que me sale bien, a lo que yo disfruto. Entonces comencé a definir y dije, bueno, la música cubana para mí es donde yo navego, es donde yo soy, donde yo bailo, donde yo fluyo. Entonces, desde hace un tiempo dejé de prestarle mucho más atención a la música, a mi folclore, que a otras cosas, ¿no? A darle su tiempo, ¿no? Y su tiempo de exploración, de disfrute. Claro, y me he encontrado y estoy en un momento ahora donde disfruto, donde me he vuelto a encontrar conmigo, con mis raíces, y con mis compañeros que comparten lo mismo y también estaban un poco perdidos. Y que todos pueden estar haciendo por ahí jazz y esto, y para otro tipo de eventos, para otro tipo de ensambles, ¿no? Claro. Sin dejar de disfrutarlo, pero sin hacer a un lado mi voz. Yo creo que algunas veces hay que... es difícil dejar a un lado lo que te da de comer, ¿no? De tocar esto, porque te sientes bien, pero quizás no eres especialista en eso. Pero algunas veces, para poder darle más camino, más rápido desarrollo a lo que tú quieres, sí hay que dejar de lado eso que te quita el tiempo. Eso que te quita el tiempo para tú dedicarle a lo tuyo, que en vez de en 10 años puedas crecer en un año con tu proyecto. Sí, pero es bien duro porque nos recordamos que las cuentas se tienen que pagar, que ser adultos, crecer a veces duele, pero nos ubicamos mayor porcentaje de nuestra exploración artística en el dolor, ¿no? O en saciar cumplir con eso, ¿no? Pero hablamos hace rato, en el capítulo anterior, hablamos con Mariela de eso, ¿no? Se suma a eso una responsabilidad muy grande, que es una música que nadie conoce y no hay una fórmula para descifrarlo, que es la paternidad, ¿no? No. Que acompañar una vida independiente que suena y dicta un camino, porque lo traen. No vienen con manual los bebés, pero sí vienen con ganas de dar sus propios pasos y que seamos acompañantes, no acotadores, ¿no? Si de por sí estar en un mundo creativo donde nos sostenemos a través de nuestro arte, de pagar las cuentas del día a día, y aparte acompañar con una crianza respetuosa a un ser que va a encontrar su camino y que mi responsabilidad es amarlo, proveerle y acompañarlo, ¿no? No de dictarle lo que tiene que hacer. Claro. Que pareciera casualidad, pero yo creo que también el riesgo de darle más tiempo a tu voz por el tiempo de hacer lo que me da de comer, también tiene que ver con esa nueva inspiración en la que te acuerdas de tus raíces y estás acompañando la raíz de alguien que no son tuyas, no somos sus papás. La vida nos premió acompañando esas vidas, pero tenemos que recordar de dónde venimos y darles la oportunidad de trazar su propio destino, ¿no? Porque no es destino, su propio camino, y acompañarlo. Entonces, cuando pueden pensar, este es el momento de hacer otra música, la que te haga generar nuevas cuentas y nuevos fondos. Y no,
hay muchas coincidencias con otros amigos creativos en los que la paternidad, la maternidad también nos sacudió y nos dijo, no puedes abandonar tus sueños, porque ¿qué ejemplo le vas a dar? No ser alguien pleno, feliz, disfrutando, siendo honesto con lo que quiere hacer. Eso no se puede fingir. No puedo hacer como que estoy feliz para que mis hijos lo disfruten o me vean y como ejemplo. Tengo que espejarme y decir, quiero ser, porque hay alguien ahí que está viendo un ejemplo, ¿no? Claro. ¿Cómo coincide todo eso, no? El tiempo en el que abrazas tu proyecto, el proyecto Franklin Brooks, si bien ya todos conocemos al músico, algunos por la parte social, ¿no? Por los eventos, por las bodas, otros por los conciertos, por las orquestas, por los ensambles. Sabemos quién es Franklin Brooks, pero hace unos años, coincidentemente, es el papá de Olivia, pero también es el proyecto Franklin Brooks que nos lleva a su infancia. O sea, estas coincidencias o el valor de agarrar tu voz y hacerle un proyecto mientras paternas. O sea, esto es un mundo bien loco, ¿no? Sí, imagínate. Fíjate que Olivia ha llegado también a mi vida para darle un poco de orden también y pensar en qué es lo esencial para mí, ¿no? ¿Qué es lo esencial para mí? Me ha hecho que yo me organice de mejor manera y que le dé prisa a definir eso que yo soy, porque mi comportamiento en casa o en la vida es, por suerte o por desgracia, lo que ella está viendo. Claro. En este caso, por suerte, porque mi comportamiento es honesto y por suerte fuimos criados de una manera muy, muy bonita, con mucho amor, mucha unidad, mucha humildad en el sentido del comportamiento ese sano, mucha honestidad. Y ella viene creciendo con esos valores. Claro. Porque los está viendo. Ni siquiera, oye, tienes que esto y lo otro. La mayoría del tiempo ella está viendo. Sí. Ella está viendo a sus papás ser felices. Claro. Y como honestos, son, exactamente, no honestos. Engañarla, soy adulto y tienes que hacer exactamente, honestos, ¿no? En la manera que nosotros podemos decirle las cosas, cómo ella ve el ambiente, la armonía en casa, ¿no? Y eso es gracias también a nuestros antepasados, ¿no? Porque ese gen que clavaron ahí, que viene en sangre, pero también el que tú escuchaste, que viste, el que comiste, eso es muy importante. Sí. Tanto en la familia de Mariela, que es una familia súper unida, como en la mía también, que nosotros somos muy unidos a pesar de que yo me haya tenido que desprender de la familia a tan tempranidad. Pero bueno, es que me fui, pero estaba, ¿no? Claro. Las vacaciones venía a casa de mis abuelos y era como que, wow, esto es lo que yo quiero. Parece que solo se puso pausa a algo, ¿no? Sí. Que nunca se desprendió. Anda. Y esto, vuelvo a esto de ser papá, yo creo que es fácil. Para nosotros está siendo fácil porque no hemos tenido la necesidad de idear una fórmula para. Claro. Solo hemos sido nosotros mismos con nuestras maneras de comunicarnos con ella, de demostrarle que no ha sido un plan, ha sido lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido bastante fácil hasta ahora. Y se sigue contando la historia. Hasta ahora, ¿no? Las cosas se van a complicar. Y ya todas las amenazas que los papás digo, espérate, Sí. Pero, ¿por qué me espero? Porque no vivo el aquí y el ahora, Claro. justo como hablamos. Claro, sí. Y lo que venga, pero pareciera planeación, ¿no? Decir, voy a meterle acelerador a mi discurso y coincide con que estoy haciendo familia, creciendo la familia, ¿no? Porque ya somos familia desde que decidimos compartir historia, pero viene un nuevo ser, ¿no? Que no sabíamos cómo iba a ser al final. También permitirle a ella ser y a ustedes no dejar de ser, esa podría ser la fórmula que no está planeada, pero que es muy difícil también como adultos decir, recuerda de dónde vienes, recuerda tu raíz, recuerda tu voz, recuerda que fuiste feliz
Y es lo mínimo que podemos ofrecerles, ¿no? Sean felices en esta vida. Claro. Decían lo que decían, ¿no? Pues sí. Sí. En este caso, para mí, la identidad juega un papel fundamental. Fundamental. Me decía un amigo que si no tienes identidad, eres una pieza genérica que le sirve a reemplazable. No, y que le sirve a cualquier equipo. Estás aquí, estás allá y te adaptas y todo. Pero cuando la identidad está de por medio y es algo que no se negocia con ella, hay mayores resultados. Sí. Y te tienes que enfocar en algo. No, te tienes que enfocar en algo porque si eres congruente con lo que defiendes, entonces te va a tocar defender una línea y seguir por ahí. Sí, que eso también se conoce en el argot mexicano o yucateco como una persona problemática, dices, porque también si no se sabe abrazar eso, es decir, oye, es que ya estaba todo solo era venir y asentar la pieza y no, porque vienes con mucha creatividad, con mucha propuesta y sacudes, que muchas veces, la mayoría de las veces, yo lo veo como algo que suma, que crece, que hace que todos florezcan, ¿no? Y me ha pasado en ambientes creativos donde dicen, ay, no, todo lo contrario, es que todo estaba tan bien y viniste a mover todo. Yo lo veo como una virtud, ¿no? Como una virtud de decir, sé quién soy y sé que que no por eso me voy a encerrar, ¿no? Que puedo compartir y que podemos ser juntos en comunidad, ¿no? Que a veces puede ser, ¿en qué momento van a sentar cabeza? Eso es muy, muy, muy de señores, ¿no? Pero nosotros nos estamos convirtiendo en señores y no queremos decir ¿en qué momento se van a quietar? Claro. ¿Hace falta? O sea, ¿hace falta quietarnos o hace falta recordar que queremos vivir esa intensidad en el día a día sin olvidar quiénes somos? Sí, claro. Yo prefiero no aquietarme, no asentar cabeza nunca. Porque esa viveza y esa chispa que tiene cada ser es importante para darle más vida a esto que estamos viviendo, a este camino, porque si no, ¿de qué se trata, no? Claro, de a pesar de vivir, ¡ay no! Qué fuerte! Pues sí. Y tratando de compartir. Pues regresando a este plano terrenal llenos de colores, antes de despedirnos, quisiera hacer un ping-pong de ideas, de palabras que van y vienen y que nos puedan llevar a algo que probablemente tengamos que descifrar en otro capítulo, porque el tiempo es bien corto, pero esos momentos con sus olores, con sus sabores, con sus sonidos, son los que yo atesoro y te agradezco mucho que estés aquí para compartir un poquito de lo que no... Sí lo dice nuestro día a día, pero a veces queremos saber más porque somos chismosos de qué pasa en la cabeza de nuestro artista favorito, de nuestro creativo favorito. Esto es el podcast, quitarnos el poch de saber cómo se cocinan esas ideas que se convierten en música, en olores, en sabores, en esencias. Vamos a regresar al cotidiano con un ping-pong. Lo que te venga a la mente. Papá. Olivia. Futuro. Vida. Añoranza. El pasado. Gira. No. Ensamble. Café con azúcar prieta. Amistades. Muchas. Adolescencia. Muy feliz. Olivia. Todo. Familia. Mucha. Toda. Casa. Siempre. Muchas gracias, Franklin. Y escuchen y sigan a Franklin Brooks con ese proyecto maravilloso. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, amigo. Y por el café. ¡Ah!